Bueno, vamos a seguir, hermanos, voy a seguir donde nos quedamos. Y entonces vemos que ya en este momento de las crónicas está muy marcado estos mediadores proféticos, que para nosotros todo sería como que profeta, o sea, alguien que Dios le revela su voluntad de profeta. Pero en el texto sagrado vamos a encontrar que a veces los llamará hombres de Dios, varones de Dios, los llamará videntes, los llamará visionarios o los llamará en el término propio profeta. Entonces vamos a recorrer rápidamente cada uno de ellos. Y empezamos por el tema del vidente. El vidente, hermanos, es un término que en el texto sagrado solo se usa 11 veces. 11 veces. Y en las tradiciones que se escriben antes del exilio, de esas 11 son 6 veces. Y en 4 de ellas se le denomina o se le da como nombre a Samuel. Y bueno, es en el capítulo de las asnas, donde se le dice de manera reiterada en estos versículos que aparecen allí, ¿no? Que él es el vidente. Otra denominación, alguien más que recibe esta denominación de ser vidente será el sacerdote Sadoc. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 27, dirá: dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Roí, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, etcétera. Entonces aquí hay claramente una descripción del sacerdote Sadoc en su función de vidente. Y el profeta Isaías hablará de que hay videntes, o como se le conocía en la antigüedad, escuela de profetas o escuela de videntes. Y el profeta Isaías en el capítulo 30 dirá en el versículo 10. Voy a leer el 9 para que haya conexión. Isaías 30:9 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Entonces vemos claramente, hermanos, que aquí hay también esta denominación diferente a el término profeta en cierto sentido, ¿no? Es otro grupo que dice a los videntes, no veas. Y de estas 11 veces que estamos hablando, hermanos, el cronista va a recoger el título, al igual que la historia deuteronomista, y se lo va a aplicar a Samuel. Samuel será entonces, por excelencia, el vidente. El vidente. 2 se va a señalar a Hananí, y 1 que será un personaje que va a denunciar al rey Asa de Judá y termina en la cárcel, Hananí, que será también descrito en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 16, versículos del 7 al 10. Ahí veremos, ¿no? En el caso de Hananí, el cronista le da este título, ¿no? Y le dice de la siguiente manera: en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo lo siguiente. Y bueno, pobre, le fue mal a Hananí porque termina en la cárcel. El versículo 10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente
y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de lo que le había dicho. Bueno, vemos a través de esta evidencia, queridos hermanos, que evidentemente el vidente es alguien que conoce como que el futuro, ¿no? Que conoce el futuro, pero algo bien interesante, hay una tradición muy curiosa al respecto. Porque esta idea que se tenía en la antigüedad del vidente es más bien como la imagen de un hombre que conoce cosas ocultas al cual se le puede dar una propina, ¿no? Y entonces con base a la propina o a la plata que se le dé, puede decir el oráculo. Esto aparece, hermanos, en el episodio de la pérdida de las asnas de Samuel, cuando va en busca de la pérdida de las asnas de Saúl, perdón, que va en busca del vidente Samuel. Fíjense ustedes que cuando él sabe que hay en aquel lugar un varón de Dios, primero así lo llama, un varón de Dios, que todo lo que dice acontece sin falta. El versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 9, que es el relato de las asnas, el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7 dice, porque esa era la idea que se tenía. Respondiendo Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué le llevaremos al varón? Al vidente, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Es decir, que era como sí o sí tener que llevar algo. Y fíjense lo que llevan. Dice el 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que declare nuestros caminos o nuestro camino. Entonces se tenía la idea de que el vidente es como, bueno, decime lo que va a suceder y se le tenía que ofrecer algo, ¿no? Saúl dice, pan ya no tenemos, pues solamente tenemos para regresar. Y el criado le dijo, mira, yo tengo plata, así que vamos a darle esto para que nos diga dónde están nuestras asnas. ¿Ah? Bueno, en este sentido, hermanos, encontramos que el vidente es parte de del movimiento profético que aparece en el texto sagrado. Se le da el tema de vidente, que conoce el futuro. Ahora, habrá una diferencia muy sutil, pero sustancial, cuando se hable del visionario. Del visionario puede sonar igual, pero no, porque vidente en hebreo, hermanos, es roé. Y cuando los textos que vamos a ver aparece como vidente, se traduce del hebreo José o Hasak, no sé sinceramente, y pido disculpa por no saber pronunciar, pero evidentemente son dos palabras diferentes. Entonces eso nos da a entender de que visionario, aunque si bien es cierto, hacía algo similar que el vidente, tenía una diferencia. Y entonces, ¿qué tenemos acá como ejemplo del texto bíblico? Y dice que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 11, dice, habla sobre el censo que tuvo David. El censo que hizo David, perdón. Entonces el versículo 10, para que tengamos contexto, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Y el versículo 11 nos dice lo siguiente, y por la mañana,
Cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. Se leería básicamente como visionario del rey. Entonces habla aquí que el profeta Gad es un vidente que está muy cercano a la corte, a los reyes. Por lo regular, la mayoría de las denominaciones que vamos a encontrar en el texto bíblico sobre visionario va a ir en función de los reyes, de las cortes reales, de los monarcas. Y esta expresión que dice el profeta, el Nabí, Gad, era visionario del rey, es decir, que tampoco era el visionario, era algo diferente del profeta, ¿no? Por eso insisto que es más un sentido ligado al rey. Es una expresión muy curiosa porque parece sugerir que la misión de este profeta era asistir al rey con sus visiones, o sus sueños. Básicamente eso sería el visionario. Depende de lo que soñó David, porque dice, y a la mañana, cuando David se hubo levantado, evidentemente, algo ahí, el visionario tuvo que darle oráculo a David. Y así aparece en el versículo 12. Bueno, esta expresión, hermanos, del visionario cercano a la corte, lo mantiene igual el cronista, y en la etapa de la restauración. Sigue manteniendo esta idea del visionario y lo manifiesta en torno al rey. Uno de ellos se llama Emán o Jimán, me hizo recordar la caricatura. Jimán o Gemán, como se pueda pronunciar, en el primer libro de las Crónicas 25:5 dice de la siguiente manera: todos estos fueron hijos de Gemán, vidente del rey en las cosas de Dios. Se hace una relación, insisto, en torno a la corte, en torno al rey, y se le llama que era alguien que estaba casi, parece ser, exclusivo del rey. Y sucederá lo mismo con Jedutún. Jedutún también será un vidente muy cercano al rey. En el capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas, en el versículo 15, dirá: asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Gemán, y de Jedutún, vidente del rey. O sea, nuevamente encontramos a un visionario, porque aquí se traduce como visionario, que está ligado a la corte y que a través, es muy posible, de sueños, de visiones, sean estos personajes quienes manifestaban la voluntad de Dios al pueblo. Bueno, después vemos la siguiente denominación, el hombre de Dios o el varón de Dios, como podamos nosotros encontrar en la traducción. Vamos a encontrar que estos, ¿no?, se aplica de manera mucho más frecuente que las denominaciones anteriores. Y de este título, hombre de Dios, fíjense, en el Antiguo Testamento aparece 76 veces. 76 veces. Y 55 de estas veces que habla de alguien como hombre de Dios o varón de Dios, 55 se encuentran en los libros de los reyes, primero y segundo libro de los reyes. Bueno, la mayoría de las veces se aplica a un personaje conocido, la mayoría. Entonces vemos, por ejemplo, a Elías se le da 29 veces este título. A Eliseo, perdón, Eliseo. A Eliseo se le da 29 veces este título. A Elías 7 veces, a Moisés 6 veces, a Samuel 4 veces, a David 3 veces, a Samaías 2 veces y a Hanán 1 vez.
Entonces vemos cómo este título fue muy interesante, sobre todo en la época de la monarquía del norte, principalmente donde van a trabajar Eliseo y Elías, serán conocidos más como hombres de Dios o varones de Dios. Pero también aplica este título a personajes anónimos que no sabemos sus nombres. Entonces tenemos al profeta que condena a Elí por el pecado, dice, y vino un hombre de Dios o un varón de Dios a decirle a Elí lo que le iba a suceder. No sabemos cómo se llamó ese hombre de Dios. Luego tenemos otro que es el profeta del sur que denuncia a Jeroboam, también, que tampoco sabemos su nombre, y 17 veces aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 13. 17 veces se le asigna a este profeta anónimo, que no sabemos su nombre, el título de hombre de Dios o varón de Dios. Pero también vamos a encontrar a través del libro de Reyes y de Crónicas otros profetas anónimos que van a tener un movimiento profético, una experiencia profética, ¿no? Van a transmitir un oráculo, pero el texto sagrado omite quiénes eran ellos. Y encontramos este título principalmente en la experiencia que tuvo Elías y la viuda de Sarepta, que es la historia que está registrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y el versículo 18 dice lo siguiente. Y ella dijo a Elías, la viuda de Sarepta, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, hombre de Dios? Así lo denomina ella, ¿no? Y algo muy interesante que encontramos en esta historia es que esta denominación de ser un varón de Dios va a ir en función de reconocerlo también como profeta de Dios. Porque vean ustedes lo que dice el versículo 24. Ya después de que Elías hizo el milagro de resucitar al chico, etc. Y el 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Vuelve a darle la denominación de hombre de Dios, de varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Palabra que los profetas pronunciaban. Lo vemos aquí claramente que estaba íntimamente relacionado el hombre de Dios con la figura también del profeta. Hay acción y hay palabra. Hay acción y hay palabra. Si nos preguntamos qué predomina en estas tradiciones y qué puede motivar este título de hombre de Dios en función de la gran mayoría de las veces que se le atribuye a estos personajes, parece ser, hermanos, que la respuesta sería que el hombre de Dios posee una relación tan estrecha con el Señor que puede obrar muchos milagros. Por eso a Elías y Eliseo son los dos personajes que se les denomina con mayor firmeza este título, porque son dos personajes que tendrán tradiciones carismáticas muy importantes, ¿no? Ya hablamos de ellos como profetas carismáticos. Entonces era alguien que hace muchos milagros, pero que está muy unido a Dios. Por eso se le llama el hombre de Dios. Bueno, y finalmente encontramos la figura del profeta. Ya como tal diríamos, ¿no? Naví, la palabra de donde se traduce la palabra profeta del griego, ¿no? Y ahora fíjense ustedes, hermanos, cómo de los 315 usos que se dan en el Antiguo Testamento, Naví es el término más frecuente. Es el término más clásico. No tomen en cuenta ese 46, hermanos, porque no sé cómo apareció o qué sucedió. No, nada tiene que ver el 46, ¿ok? Entonces, de los 315 usos en el Antiguo Testamento, el término Naví es el más frecuente, el más usado para referirse evidentemente a los profetas.
Y esto se hizo más evidente, esta denominación ya con mucho mayor abundante, a finales del siglo VII y durante el siglo VI, que básicamente viene a ser como un poco la época de oro del profetismo, y que van a coincidir evidentemente con la redacción de la historia deuteronomista y con tres figuras principales que le darán esta impronta: Jeremías, Ezequiel y Zacarías. El sentido, en términos generales, hermanos y hermanas, el sentido y la función del Nabí o del profeta van a variar a lo largo de la historia. Ajá. O sea, tendrá diversas concepciones que se le den en la línea de la historia. Ajá. Pero el rasgo que va a predominar en términos generales es que el profeta será el que comunicará la palabra, ¿no? Será quien comunique la palabra, una palabra a otra persona, o a alguien en particular, o a un pueblo. Entonces, esta tradición del Nabí la encontramos en la experiencia de Moisés, ¿no? Cuando en el libro del Éxodo dice el capítulo 7, versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano será tu Nabí, tu profeta. Entonces, Aarón se convierte en el profeta de Moisés, en el Nabí, en el que va a compartir los oráculos de Dios y le va a servir como intérprete también. Entonces, a partir de esta denominación, hermanos y hermanas, los hombres se convierten en Nevihims o de Baal, o los Nevihims de Yahvé y de Dios. Porque este sentido profético no solamente se asignará evidentemente a los profetas de Dios, sino también Baal tendrá sus propios profetas. Y entonces, ya sea que unos lo hagan para el Dios falso y otros lo hagan para el Dios verdadero, en ambos casos van a transmitir una palabra, la voluntad de Dios. Esto solamente es un pequeño concepto que lo vamos a ir desarrollando en todas las clases, ya como el sentido profético de este término, de este uso, diríamos, que estamos platicando. Muy bien. Y con esto, queridos hermanos, estaríamos terminando esta clase que, cuando ustedes lean el texto sagrado y encuentren estas denominaciones del ángel del Señor, del sacerdote, del vidente, del visionario, ¿no?, del profeta, del hombre de Dios, del profeta, será entonces que vendrán a ser los hombres o los personajes que Dios utilizará para que a través de ellos la palabra sea proclamada. Entonces, esto nos ayuda para que cuando leamos el texto y digamos vidente, ¿qué era el vidente? Bueno, ya más o menos sabemos, ¿no? ¿Qué era el visionario? ¿Qué era el hombre de Dios? Entonces, eso le va a dar mucho mayor sentido cuando leamos estos libros, principalmente de Reyes, de Crónicas, de Samuel. Muy bien, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Yo tengo una pregunta. No me quedó claro. Uno era Nabí, que era, y el otro término, ¿cómo era? Nabí, no alcancé a saber. Nabí significa profeta. Que es profeta de Dios. Y el otro término es profeta de Baal, ¿puede ser? No. Cuando yo decía que los Nevi'im o los profetas, ¿no? Por eso ustedes saben que la Tanakh se divide en la Torá, los Nevi'ims y los Ketubim. Los Nevi'im vienen a ser los libros proféticos. Y yo decía que este término de Nevi'im o Nabí, perdón, se aplica tanto para los profetas de Baal
porque ellos también son profetas de ese Dios falso, pero también serán para los profetas de Dios. Perfecto. Sí. Ahora sí. Gracias. De nada. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanas? Bueno, lo que vamos a ver la próxima clase, ahora vimos, ¿cómo podría llamarle? Ahora vimos el recipiente. Y el recipiente eran estos personajes. La clase que viene, lo que vamos a ver era de qué manera, cuáles eran las formas en que estos personajes transmitían estos oráculos, estos mensajes. ¿De qué manera? ¿No? Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Los mensajes. ¿De qué manera se hacían los mensajes? Y después tendremos una clase muy interesante sobre la influencia que tuvieron los profetas en la sociedad. Y ahí empezaremos a saborear el sentido ético del profetismo, los valores del reino, los valores de Dios, que los profetas serán los que lo harán con mucho mayor fuerza. Entonces, la próxima clase, si Dios nos permite, vamos a ver estos dos temas. Dios y el profeta en cuanto a qué formas van a utilizar estos personajes. Y la otra es de qué manera los profetas van a influir en la sociedad, cómo la sociedad los va a acoger, ¿no? Cómo se le llamarán los profetas de la periferia con el pueblo. Vamos a ver a los profetas con el pueblo. Eso es muy interesante. Bueno, hermanos, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, otro comentario, les agradezco un montón el aguante. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima clase.